Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada. Y hoy tenemos el gusto de poder conversar con gente vinculada a las pequeñas y medianas empresas y específicamente con el presidente de la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas, el señor Luis Tabela, quien está con nosotros en este momento ya en línea. ¿Cómo te va, don Luis? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal, Samuel? Un saludo para vos y un placer estar contigo. Un gusto también para nosotros poder tenerte el día de hoy, presidente, y queríamos consultar respecto a tu análisis. ¿Cómo ves que está cerrando este 2021? El 2020 fue un año durísimo para las MIPYMES. El 2021 sé que hicieron un gran esfuerzo para recuperarse, pero en el análisis, ¿qué podemos decir de lo que nos está dejando este 2021 que se está acabando para las empresas que forman parte de la federación, presidente? Mira, salimos de un año bastante complicado. 2020 fue de terror. 2021 yo dividiría el año por trimestres. Un primer trimestre muy duro, muy duro. A partir del segundo trimestre, digamos, marzo, junio, la inmunización fue avanzando, pero a pasos agigantados, y la consecuencia de esto es que hubo una disminución muy importante en los contagios, en los fallecimientos, y a partir del mes de julio, que sería ya entrando en el tercer trimestre, se empezó a liberar un poco más a través de los decretos, y bueno, se fueron liberando todo lo que sea eventos sociales, eventos deportivos, gastronómicos, y esto hizo de que la economía empiece a moverse de manera diferente, porque vos sabés que todo lo que sea cuando la gente sale arrastra un montón de otras situaciones económicas, qué sé yo, el tema de peluquería, calzado, ropa, confecciones, shopping, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces empezó a tener una dinámica diferente en la economía en el tercer trimestre del año. Y este último año, por suerte, creo que todos están trabajando. Algunos sectores en un 60% con respecto al 2019, otros están en un 80%, otros quizás un poco más. Hoy el sector de hotelería es el que menos recuperación tiene todavía, ¿verdad? Sobre todo los que están ubicados en Asunción, porque ellos tienen mucho turismo empresarial, turismo comercial, y esto no se va a reactivar muy fácil, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos los índices de contagio en la región y también un poco en Europa o Estados Unidos. Entonces esto va a ser un poco más complicado. Pero el resto sí se liberó y el resto se trabajó bien. Yo creo que miramos con mucho optimismo el 2022, pero como yo siempre digo, hay una tarea muy importante que la tenemos que hacer entre todos para tener una tercera ola, que seguro que la vamos a tener, pero que sea suave. Necesitamos el concurso y el apoyo de todos, ¿verdad? O sea, yo creo que hoy nos relajamos muchísimo con el tema de los controles y el protocolo, pero muchísimo. Y eso puede ser muy peligroso, ¿verdad? Muy peligroso porque estamos con fiesta de fin de año, estamos en periodo de vacaciones, mucha gente va al Caribe, mucha gente va al Brasil o a otros lugares, playas, y el Omicron está circulando esto. Entonces, nosotros para mantener la misma línea de la economía que tenemos año, tenemos que mantener controlada la pandemia. Eso es clave. Totalmente. Y pensar, por ejemplo, de que vamos a volver a tener cuarentena cero y ese tipo de cosas es impensable, ¿verdad? Eso ya es impensable. Entonces, tenemos que aprender a convivir. O sea, creo que la pandemia, por lo menos en los próximos 2 años, va a convivir con la economía. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esto, ¿verdad? Sí, y justamente sobre este último que estás mencionando, presidente, hace minutos nada más, y esto también lo digo de manera de información para la audiencia, el Ministerio de Salud acaba de confirmar los 3 primeros casos positivos de Omicron en Paraguay, lo cual también nos abre una señal de alerta por esto mismo que comentabas, ¿verdad? Todo lo que hemos avanzado,
en materia de liberación de horarios para moverse, en lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer eventos, la posibilidad de que el consumo vuelva a reactivarse. Y aparece esto que es una amenaza a nivel mundial. Hay países incluso que están analizando, Francia por ejemplo analiza hoy el hecho de reactivar algunas restricciones a causa del Omicron, porque esta variante ayer nomás ellos tuvieron más de 100.000 casos positivos. O sea, si bien no es tanta la letalidad de esta nueva variante, sí la manera en la que se aceleran los contagios sí es muy, muy rápido, y podría darse esto de la tercera ola que usted está manifestando y de alguna manera complicar todo lo que hemos avanzado de manera en regularizar las actividades económicas, presidente. Claro, por eso te digo que tiene que haber mucha conciencia de parte nuestra, de parte de la ciudadanía en general, ¿verdad? Porque, así como vos decís, si bien no es muy letal como la otra, pero es muy contagiosa, ¿verdad? Y nosotros sabíamos que todos estos, sobre todo estos jóvenes que fueron los viajes de fin de curso al Caribe, y en el Caribe básicamente no existe el control, ¿verdad? Entonces, algunos iban a venir contagiados y ya, la información tenemos ya hace 8 días que hoy hay un alto número, digamos, de los chicos ya contagiados. Y bueno, iba a entrar, ¿verdad? Era imposible que no ingrese el Omicron también en nuestro país, ¿verdad? Pero a mí más me preocupa es, uno, que la gente no quiere vacunarse, no accede a los sitios de vacunación. Dos, es que no se están cumpliendo los protocolos. Y yo creo que si hacemos las dos cosas, seguimos vacunando a la gente y nosotros empezamos a cuidarnos, esta tercera ola va a ser suave, ¿verdad? La consecuencia de los contagios masivos es sencillamente porque la gente dejó de usar tapaboca, no digo dentro de su círculo, sino fuera de su círculo también, ¿verdad? Entonces es lógico que esto va a suceder. Pero nosotros miramos, somos muy positivos. Y a mí me gustaría ser positivo porque fíjate que este sector de MIPYMES ya ingresó en el 2020 con alguna deuda, después tomó otro crédito para subsistir o sobrevivir el 2020 o poder pagar indemnizaciones o quizás aguinaldo. Y a partir de julio de este año empezó a reactivarse, ¿verdad? Y nosotros necesitamos que esto se mantenga por lo menos durante 2 años para empezar a recuperar, porque a partir de marzo, abril del año que viene hay que empezar a pagar los créditos que se habían contraído este año o en el 2020, ¿verdad? Que tuvieron la prórroga de un año más. Entonces, este 2022 realmente es clave, pero la tarea, como yo siempre digo, la tenemos que hacer todos juntos. ¿Qué opina también el presidente respecto a estos retrasos que se están dando? Si bien ya están los recursos disponibles, pero por una cuestión más de burocracia, se está retrasando estos pagos de subsidios para las personas que todavía siguen en situación de suspensión. Hay más de 13.000 trabajadores que por el rubro en el que se desempeñan todavía están en calidad de suspendidos, y este ingreso, este subsidio es realmente una ayuda importante para ellos, y no está saliendo más por una cuestión de burocracia que por una falta de recursos, porque la plata ya está, ¿verdad? Ese tipo de acciones también que acompañen, ustedes piden al gobierno, presidente. Sí, mira, ahí hay dos. La información que tenemos es que es menos el número en este momento, ¿verdad? Esa es la información que tenemos. Pero sí, realmente es lamentable porque esto es una cosa automática, no debería de ser complicado, pero siempre cuando llega a fin de año se pone complicado. Esta misma experiencia la tuvimos en diciembre del año pasado, y en el mes de enero, febrero, incluso no se cobró de este año y se empezó a cobrar en el mes de marzo, ¿verdad? Y ese dinero existe. Entonces yo creo que la gente necesita eso y se tiene que agilizar, y esto pasa por el IPS, exclusivamente por el IPS. Pero lo que más nos preocupa en este momento es que se trató la ley de emergencia, la Cámara de Diputados, mejor dicho, no trató esto, eh, y el pago de subsidio termina con la ley de emergencia en diciembre.
Y si vos recordás, la ley que se aprobó allá por el mes de enero y se reglamentó y empezó a entrar en vigencia ya por el mes de julio, agosto. Incluso hay fondos nuevos para el IPS para pago de subsidios y sobre todo los que tienen enfermedad del COVID o están haciendo cuarentena también le pueda incluir este pago de subsidios. Pero con lo que no aprobó la Cámara de Diputados, automáticamente a partir del mes de enero el IPS no va a pagar más. Entonces, esa es la parte que a nosotros más nos preocupa, ¿verdad? Yo creo que no hay que mezclar mucho la política con la economía. Yo creo que si bien no se quiere aprobar todo lo que propone la ley, porque hay un préstamo pendiente que es el que está ahí en la danza, digamos, de que algunos dicen sí, otros dicen no. Pero yo creo que hay que aprobar estas dos cosas, que el IPS pueda seguir pagando los subsidios a partir de enero y que no se corte. Y también hay un segundo artículo o ley que se había reglamentado donde los sectores que pagan a bancar por la venta que realizan de tarjeta de crédito, que era un 8%, bajó al 3%. Y esto también es un alivio, porque si bien no hay que mezclar la reactivación puntual hoy de estos sectores, no tenemos que olvidar de que estos sectores durante casi año y medio no trabajaron. Entonces, ese margen de diferencia que queda es sumamente importante. Yo creo que este es un tema que lo tendría que tomar muy en serio la bicameral, ahora en la primera reunión, y estas dos cosas que figuran dentro de la ley de emergencia se tendría que aprobar y quizás las otras o el préstamo tratarlo de manera diferente. No sé si es posible eso, dividir, digamos, los dos temas, pero hay un tema que es sumamente importante que es esto, pago de subsidio y mantener las tasas de interés hoy en estos sectores, sobre todo el gastronómico, hotelería, que son los más afectados. Totalmente. Por parte de la asociación. Los bancos le están pidiendo también al Banco Central aquellas medidas especiales de flexibilización para otorgar créditos y también para hacer previsiones a los propios bancos y que vencen ahora el 31 de esta semana vencen. Le están pidiendo también que el Banco Central extienda por lo menos por 6 meses o un año más atendiendo a todas estas amenazas de posibles cierres o posible tercera ola que se venga. Esto nos decían la gente de la Asociación de Bancos para que ellos puedan seguir liberando créditos o aprobando créditos, porque si vuelven al régimen normal, digamos, la ley les exige mucho por una cuestión de control de riesgo para otorgar los créditos. ¿Acompañarían ustedes también este pedido que está haciendo la Asociación de Bancos, presidente? Primero no tenía información, pero yo te recuerdo que durante la pandemia, los que realmente dieron créditos nuevos a través del FOGAPI fue el BNF, ¿verdad? El sector financiero privado no dio créditos nuevos. Lo que hizo es obtener una doble garantía. O sea, si yo debía 300 millones de guaraníes, se acogieron al FOGAPI, refinanciaron la deuda, le dieron el 1 año de gracia o le pasaron para adelante o modificaron la tasa de interés de repente y obtuvieron una doble garantía, pero no fue un dinero nuevo que se inyectó al sector financiero. Fueron los mismos créditos que ya tenían las empresas, digamos, ¿verdad? Ese fue el sistema que hizo el sector financiero privado. El BNF fue el único que dio realmente un dinero fresco, digamos, inyectó dinero fresco a un poco más de 7.000 empresas, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver un poco cuál es la propuesta y si esto realmente llega al sector de MIPYME, sobre todo, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos compete, ¿verdad? Pero no hubo mucho apoyo con dinero fresco del sector financiero durante la pandemia para el sector MIPYME, ¿verdad? Ya. Y respecto a los precios. Porque también el Banco Central ha tomado muchas políticas, o sea, muchas acciones de política monetaria para tratar de controlar un poco esta escalada de precios. ¿A ustedes cómo les afectó el hecho del aumento significativo de la gran mayoría de los precios a la hora de vender, presidente?
Era un tema que era imposible manejarlo porque hoy la mayoría de los productos son importados. La mayoría viene del Asia o de Turquía o de India, y los fletes tuvieron un incremento casi de 3 a 4 veces más. Y el flete incide muchísimo en el costo. Vos fíjate que de repente un contenedor cuesta $30.000 y vos terminás pagando con los aranceles casi 19, $20.000 solamente de flete, ¿verdad? Entonces estamos hablando de más del 50% del valor de la mercadería es flete. Lo que nosotros le habíamos solicitado en un momento dado, que se haga una medida transitoria donde de repente los aranceles no se paguen por el flete, porque este es el único país, o nosotros somos un país raro, ¿verdad? Somos un país mediterráneo donde todo tenemos que traer de afuera, donde el flete tiene un costo importante y nosotros pagamos el mismo arancel que pagamos por la mercadería que viene de esta zona, también pagamos por el flete, ¿verdad? Entonces, el Estado lucra también con el flete. Y eso es casi irrisorio, sobre todo en un periodo de pandemia, donde vos tenés que ser un poco más competitivo, ¿verdad? Entonces, esto hizo que los precios se dispararan y evidentemente la inflación se disparó. No había forma de atajar o no hay forma de atajar la inflación, ¿verdad? La mayoría de nuestros productos son de China específicamente, por un lado. Y por otro lado tenemos el contrabando, ¿verdad? El contrabando no es solamente que perjudica a las empresas grandes, sino también perjudica a las empresas MIPYME, ¿verdad? Sobre todo el sector de alimentos o domisanitario, que hay miles de empresas o cientos de empresas en estos sectores, y es muy difícil competir con el contrabando porque los precios están prácticamente subsidiados por la devaluación de la moneda argentina, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, el contrabando es masivo y sin control, o sea, lo que se controla del contrabando es nada, posiblemente sea el 2 o 3%, y aparte vos podés conseguir artículos de contrabando libremente en los mercados, en las calles, sin problema, nadie les controla, ¿verdad? Nadie decomisa, nadie les controla, ¿verdad? Entonces, porque yo no creo toda esa mercadería que viene por Puerto Elsa tiene que cruzar el puente de Falcón, o sea, es muy fácil controlar, ¿verdad? Y vienen en camiones, no es que vienen solamente en auto. Entonces, vos le tenés que sumar esto que hace que vos vendas muchísimo menos y eso perjudica el empleo. No tenemos que olvidar que el sector MIPYME, el 70 o 72% del empleo pasa por este sector, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Vos haces una disminución de personal y toda esta gente entra en el mundo informal porque empieza a vender productos de contrabando, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Abierto. Y no hay forma de decirle, o sea, una vez que el producto ingresó al país, es muy difícil decirle a la persona, sabes que anda a pagar 50 o 60% más caro este producto en el súper y vos tenés el mismo producto en la calle. Totalmente. Estamos haciendo una consulta a través de redes sociales. A nuestros televidentes y quiero compartirte los resultados, a ver qué opinás, presidente, respecto a lo que está diciendo la audiencia en este momento. Y le preguntamos, consulta a los emprendedores, a los MIPYMES, ¿cómo le fue en su negocio en el 2021? Es la pregunta que le estamos haciendo a los televidentes que son empresarios. Excelente, nos dice un 7.8%, nos fue bien, 20%, nos fue regular, dice el 44%, y nos fue mal, dice el 27.8%. O sea, la gran mayoría está entre regular o mal, según lo que nos está diciendo en este momento la audiencia, presidente. Sí, porque depende mucho del sector. Si vos le preguntás a alguien del sector eventos, canchas deportivas, gastronomía en general, sea restaurante o bares o hotelería, y posiblemente te van a decir regular. Y hotelería te va a decir mal, ¿verdad? Quizás los que tienen hoteles pequeños en el interior te pueden decir regular o bien, porque se hizo mucho turismo interno, ¿verdad? Al no poder salir, se hizo mucho turismo interno. Sí. Cuando vos hablas del sector de construcción, de repente, algunos te van a decir bien y otros muy bien. Yo creo que regular, muy pocos te van a decir, porque es un sector que de alguna manera se siguió moviendo. Un poco más para algunos, un poco menos para otros, pero se siguió moviendo.
El Domi sanitario le liquidó el contrabando, ¿verdad? Si bien es cierto que se empezó a usar más productos a consecuencia de la pandemia, pero también ingresaron básicamente durante todo el 2020 productos de contrabando y esto le terminó matando a este sector, sobre todo al sector de empresas pequeñas, que son los que menos posibilidades tienen. De repente las medianas o la gran empresa tiene un poco más de posibilidades, ¿verdad? Pero depende mucho del sector. En líneas generales, por eso que nosotros decimos que entre un 60 y un 50, a excepción de estos otros sectores. Hoy el sector de eventos o canchas deportivas o comercios que venden productos para canchas deportivas, por ejemplo, hoy están trabajando muy bien. Te diría que están trabajando a full, ¿verdad? El sector gastronómico, si bien está trabajando bien, pero no tenemos que olvidar que hoy sacaron básicamente entre el 40 y el 50% de las mesas. O sea, tienen una ocupación 100%, pero tienen mucho más lugar, ¿verdad? Claro, Porque por el protocolo disminuyeron. Eventos, por ejemplo, está casi liberado eventos, y ellos sí están trabajando bastante bien. O sea, la información que tenemos durante los 60 días se trabajó bien. Por eso que digo de que hay una tarea nuestra, la de controlar los que tenemos una empresa legal y la gente, la población en general, de cuidarnos para tener un primer trimestre del año que viene, digamos, con una economía relativamente estable, ¿verdad? Nosotros no podemos pegarnos el lujo, porque aunque no se cierre, si aumentan los contagios, también aumenta el miedo, ¿verdad? Entonces la gente empieza a dudar y empieza a no salir y a gastar menos porque no sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Empezás a mirar lo que fue el 2020, empezás a mirar las noticias de otros países, entonces es lógico que se retraiga la economía. Por eso que yo siempre insisto de que depende de nosotros. En esta parte no depende mucho del Estado, depende de nosotros, de la ciudadanía, de mantener el protocolo y cuidarnos para tener un 2022 económicamente estable. Así mismo. Así mismo. Y es lo que esperan entonces para el año que viene, presidente. Por lo menos está bien. Es lo que estamos buscando. Claro, necesitamos estabilidad porque necesitamos que las empresas puedan pagar sus créditos para poder acceder a nuevos créditos. Porque cuando empieza la reactivación, vos tenés que acceder a nuevos créditos o para comprar materia prima, en el caso de las empresas industriales, o para comprar mercadería en el caso de las empresas comerciales, ¿verdad? O la de servicio, poder renovar, digamos, los equipos que vos tenés, y para eso necesitas una estabilidad, ¿verdad? Incluso el sector financiero necesita una estabilidad, porque si no veo una estabilidad económica, digamos, a corto y mediano plazo, y también el crédito se retrae. Suben las tasas de interés y el crédito automáticamente se retrae, ¿verdad? Porque siempre el capital es medio cobarde, ¿verdad? Claro, cuando ve inestabilidad, automáticamente, que es lo que ocurrió en el 2020, ¿verdad? Y a partir de julio de este año es como que se fue liberando un poco más el crédito, aunque el Banco Central haya subido un poco las tasas, ¿verdad? Porque hay veces que no es tanto una cuestión de tasa, es mejor acceder al crédito a una tasa quizá un poquito más elevada, pero acceder al crédito. Y el periodo de gracia es fundamental en los créditos, ¿verdad? Que tengan periodo de gracia de por lo menos un año. Y eso sí va a facilitar muchísimo. Así mismo. Presidente, te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana aquí en Monitor Económico del Canal 5 Días. Cuando guste y a las órdenes. Muchas gracias. Vela, presidente de la Federación de MIPYMES, conversando con nosotros hoy, haciendo un análisis de lo que nos ha dejado el 2021 y lo que se puede esperar para el 2022. Hacemos una pausa, a la vuelta volvemos con más de Monitor Económico.